Hoy, impactantes imágenes que atraen a millones de personas en el mundo. Mucha gente cree que este es el sudario en el que fue colocado Jesús de Nazaret tras su crucifixión. Es una imagen manchada de sangre, científicamente exacta, a un ser humano anatómicamente perfecto. ¿Pero es el santo sudario una reliquia sagrada o algo muy diferente? La imagen del sudario refleja lo que dice la Biblia sobre los golpes, la tortura y la crucifixión de Cristo. Si se observa detenidamente la imagen, se ven algunas incoherencias. Millones de personas mueren. Aún así no tenemos nada parecido de ningún otro ser humano. Exploraremos las principales teorías sobre el origen de uno de los objetos más misteriosos del mundo. No sabemos cómo se creó esta imagen, no fue pintada. Tampoco tenemos forma de saber cómo acabó la imagen en el sudario. Para reproducir la imagen en el sudario, se necesitarían 14.000 láseres disparando instantáneamente al mismo tiempo. ¿Cuál es el origen de esta imagen? ¿Es realmente una imagen de Jesús? Jerusalén, 33 años después de Cristo. Según los evangelios, tras años de predicación y de reunir discípulos por toda Tierra Santa, la vida de Jesús de Nazaret llega a un momento crucial. Para muchos cristianos, la historia de la Semana Santa comienza con Jesús el domingo, con la entrada triunfal en Jerusalén. Allí estaba en la ciudad más importante para los judíos. Él estuvo en el templo, el lugar sagrado de culto judío, y quedó consternado por lo que allí encontró. Los evangelios muestran a Jesús entrando en el complejo del templo y volcando las mesas de los comerciantes que allí había. Condenó el abuso de los pobres, condenó el abuso de la gente que quería ir al templo a rendir culto. Dijo, has tomado algo sagrado y hermoso y lo has convertido en una cueva de ladrones. Cuando tu control se ve amenazado, actúas. Así que el aristocrático sacerdote decidió llevar a Jesús a una audiencia. Pero no estaban interesados en escuchar lo que tenía que decir, sino en lanzar acusaciones contra él de que amenazaba con dañar el templo. Cuando Jesús fue arrestado, argumentaron que había trastornado el judaísmo, que pretendía ser Dios y que no respetaba a las autoridades seculares. Lo que Jesús estaba haciendo en Jerusalén alteraba totalmente el status quo y no sabían muy bien qué hacer con él. Este liderazgo judío aristocrático no era de los miembros más importantes de la cadena de mando de Jerusalén, eran los romanos, así que necesitaban llevar a Jesús ante la autoridad civil. Las autoridades judías detienen a Jesús y lo entregan a los romanos. El gobernador romano Poncio Pilato declara que la pretensión de Jesús de ser rey equivale a traición y lo condena a muerte por crucifixión. La crucifixión no era una forma noble de morir. La crucifixión es brutal. Él tuvo que cargar con su propia cruz y transportar el instrumento de su muerte hasta el lugar donde moriría. Sus manos fueron clavadas en la cruz. Sus pies fueron clavados en la cruz. Sobre su cabeza estaba la frase, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, coronado no con una corona, sino con espinas. Esto fue en parte castigo, y en parte para humillar a Jesús. Los romanos utilizaban la crucifixión como forma de intimidación. ¿Y qué mejor forma de intimidar que causar la muerte de una forma lenta, agónica y dolorosa? Para los romanos era una forma pública de decir, si te metes con nosotros, el Imperio Romano, esto te pasará, vas a morir, y de una forma terrible y pública. Jesús tardó 6 horas en morir. Una vez murió, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una toalla y lo llevaron a una tumba de otra persona. La muerte de Jesús a las 3 de la tarde significaba que el entierro debía suceder muy rápidamente porque la puesta del sol y el comienzo del sábado estaba por suceder. Así que había un sentido de urgencia en llevar el cuerpo de Jesús del lugar de ejecución al lugar de sepultura. No podían trabajar los sábados, así que había prisa por envolverlo en el sudario y enterrarlo. Por eso, por supuesto, las mujeres volvieron el domingo por la mañana después del sábado para poder
terminar de ungir su cuerpo. Lo que ocurrió, por supuesto, fue el gran evento del cristianismo, la resurrección. Jesús no estaba allí, su cuerpo no estaba, fue resucitado. Todo lo que quedaba era el sudario que había cubierto previamente su cuerpo. El sudario de Jesús no se vuelve a mencionar en los evangelios, y lo que ocurre con él es un misterio. El siguiente capítulo de la historia del sudario llega más de 1000 años después. El sudario vuelve a aparecer en la historia en 1355, cuando un caballero cristiano que formaba parte de las cruzadas encontró el sudario y lo llevó a su iglesia natal, y afirmó que era el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús antes de su resurrección. Como este caballero luchó en las cruzadas, había motivos para creer que podría haber encontrado esta tela en Tierra Santa y llevársela a su iglesia. No hubo razón alguna para sospechar que no pudiera haber encontrado algo mientras estaba en Jerusalén, en Tierra Santa. Obviamente había una conexión directa entre este hombre y los tesoros que pudo haber descubierto durante las cruzadas. El caballero es Godofredo de Charny, y un examen detallado de la tela parece confirmar su historia. El sudario mide unos 4 metros de largo y 1 de ancho, y contiene la imagen de un hombre que ha sido torturado. Se le ve de frente y de espaldas, y lo que acaba captando la atención de la gente es que el sudario parece contener una enorme cantidad de sangre en zonas que sugieren la crucifixión. La imagen parece sugerir que esta persona fue azotada, y la sangre alrededor de la cabeza parece sugerir algo colocado en la cabeza, tal vez algo como la corona de espinas que la Biblia dice que fue colocada en la cabeza de Jesús. Las heridas en las muñecas y en los pies sugieren una historia muy similar a la que nos han contado sobre la crucifixión de Cristo. El sudario ha sido objeto de veneración y especulación durante muchos siglos. Esta tela se dio a conocer en 1355. Permaneció en manos de la familia Charney durante 100 años. Más tarde se vendió a la Casa de Saboya, que tenía jurisdicción sobre lo que hoy es Francia e Italia. La familia Saboya nos proporciona una base histórica perfecta para reconstruir la mayor parte de la historia del sudario. La familia Saboya adquirió la tela en 1453. La familia Saboya lo llevó consigo y lo expuso en diferentes iglesias a lo largo de los años, sobre todo cuando aún estaban en Francia. Cuando lo dejaron en Turín en 1578, se convirtió en cierto modo en el origen del poder de la familia Saboya. Cuando el último de la Casa de Saboya, el último rey de Italia, Humberto II, murió en 1983, dejó el sudario al Papa, que en aquel momento era el Papa Juan Pablo II. Pero con la condición de que el sudario fuera propiedad del Papa, quienquiera que fuera, como individuo, y que no perteneciera a la institución de la Iglesia Católica. Más de 600 años después de la aparición del sudario, los científicos tienen la oportunidad de encontrar las respuestas. El propio sudario fue transportado en condiciones de gran secreto. Se hizo a medianoche. No se permitieron cámaras, y los sacerdotes católicos romanos, que eran los custodios habituales, prestaron solemne juramento de que la tela que se expuso era realmente el Santo Sudario. El proyecto de investigación del sudario de Turín o Sturp fue un grupo de 33 científicos e investigadores que se reunieron en 1978 para llevar a cabo un examen científico en profundidad del Santo Sudario. En su informe, el equipo del proyecto llegó a la conclusión de que no había ninguna explicación científica para que la imagen pudiera justificarse por algún medio conocido.